Desactivar el control de tracción por completo. Para los que llevan tiempo en el canal, saben que he hecho muchos videos de este auto, el Skoda Octavia, dado que soy propietario de uno. Hoy con nosotros no tenemos cualquier versión, sino la BRS, la más cara y la más deportiva que tiene este modelo Octavia como tal. Ahora ha recibido un lavado de cara conocido como facelift, con lo cual gana algunas mejoras que le hacían falta a su generación previa. Ahora tenemos más potencia, tiene mayor seguridad y también ganamos mejor equipamiento. ¿Será todo esto suficiente para justificar su precio? Eso es lo que vamos a averiguar hoy día en esta reseña bastante completa. Empecemos por sus dimensiones, con una longitud de 4,7 metros, un ancho de 1,82 metros y un alto de 1,42 metros. Este Fastback no solo tiene presencia, también es práctico. ¿Sabías que su maletero ofrece 600 litros de capacidad? Si tumba los asientos traseros, esa cifra se dispara hasta los 1555 litros, perfectos para viajes largos y para llevar todo sin sacrificar estilo. Bajo su capó lleva un corazón potente, dado que tiene un motor de 2 litros turbo de 265 caballos de fuerza y 370 Nm de torque, gestionado por la ya conocida y rápida caja doble embrague de 7 velocidades, con tracción delantera y sí, solo al eje delantero, pero no lo subestimes. Incluye diferencial electrónico que mejora la tracción en las curvas para enviar fuerza a la rueda con mayor adherencia y todo pensado para disfrutar el manejo de este BRS. La suspensión trasera es multibrazo y lo mejor de todo es que puede ajustarse en 16 niveles de dureza, lo que permite adaptar el manejo a lo que necesites. Y si hablamos de equipamiento, va muy bien servido. Tiene 7 bolsas de aire, asistente de mantenimiento y cambio de carril, cámara de 360 grados, luces LED, asientos deportivos con ajuste eléctrico, memoria y función de masaje, cargador inalámbrico con ventilación, climatizador trizona, sistema de sonido canto con 8 parlantes, portón eléctrico y pantalla de 13 pulgadas con asistente de voz integrado. Todo esto por 34.940.000 pesos, con todos los bonos incluidos, y sí, esta es la única versión disponible del Octavia BRS en Chile. Bueno, empezando por detalles de lo que es el exterior, sin duda este lavado de cara le hizo muy bien, especialmente las ópticas. A mí, a lo menos así, con las diurnas prendidas, me parece demasiado atractivo el auto. Del resto, a ver, sigue siendo igual, excepto que ahora perdemos los neblineros que estaban posicionados acá para darle solo prioridad a lo que es la entrada de aire y mejorar el coeficiente aerodinámico. Esta versión, como viste en el equipamiento que te mencioné, gana lo que es cámara de 360 grados, algo que no tenía el pre-facelift, a lo menos acá en Chile. Y las llantas que tienen ahora un diseño nuevo, que ahora son aerodinámicas. A ver, la medida es 225/40 aro 19, es la única que vamos a tener, y esta tapa se saca dado que es una apariencia aerodinámica para ayudar a mejorar el coeficiente aerodinámico. Y bueno, tendremos que sacarla si queremos sacar lo que son las diferentes pernaduras, y así quedaría sin lo que es la parte aerodinámica. Se le puede comprar unos tapatuercas y una tapa central para, bueno, si quisieras tenerla así, es posible como tal. Y bueno, por los laterales no cambia mucho, seguimos manteniendo en este caso lo que tenía la versión BRS anterior, solo lo que ganamos sería la cámara de 360 grados, otra que se ubica por acá. Del resto sigue siendo igual. Tendremos también la iluminación que se posiciona por debajo, que bueno, ahorita no se nota mucho, pero ahí estaría. Y a ver, el cerro de las puertas muy bueno, muy sólido, bastante robusto. Tendremos accionamiento, lo que es llave inteligente, y metiendo en la manilla se apertura. El cerrado de la puerta de atrás también es muy bueno, y bueno, no se puede cerrar desde acá, que también ayudaría si quisiéramos. Y a ver, en la parte de atrás el auto sigue siendo casi igual a lo que teníamos. Lo que podría cambiar únicamente es la firma lumínica, que es otra. Esta sería la firma lumínica. La única diferencia con la generación anterior es que ahora se divide acá como en 3, y sería la única cambio que tendremos, y la tipografía también, que es ahora del nuevo logo. Y obvio, también lo que ganamos es la plumilla que muchos extrañaban en el pre-facelift, y ahora viene de serie en lo que es el BRS. Ojalá venga también en lo que es la versión que se posiciona por debajo del BRS. Y del resto, a ver, no mucho más, solo, bueno, las salidas de escape, que son entre falsas y reales, dado que esto es un contorno, pero es metálico, se agradece. Y adentro, bueno, tendremos lo que es el escape real. Del resto, muy buen diseño en la parte de atrás. Lo único que se podría criticar también es que esto es algo decorativo, no es real, no es una salida de aire como tal, para que lo tengas en consideración. Bueno, ahora hablando del maletero, hay que mencionar que tiene apertura con pie,
pero en verdad no aciertas siempre, cuesta acertarle, por lo menos estoy intentando varias veces. Ahí aperturó. ¿Verdad? No es lo más factible, dado que el mismo faldón trasero te entorpece hacer la acción, pero bueno, está por lo menos si a alguien le interesa. Bueno, a ver, el maletero, 600 litros y muchas vanidades. Tendremos, bueno, estas mallas que vienen con el auto, tendremos lugares como para cargar bolsas, estos compartimientos que te ayudan también a dividir la carga, y el de acá también para dividir la carga. Tendremos estos accesorios que, bueno, se ponen en lo que es la zona de los asientos traseros, que ya vamos a ver más adelante. Por abajo tendremos lo que es la rueda de repuesto con el sonido canto, que no vamos a sacar porque tiene todas las mallas desplegadas. Y también mencionar que tendremos la posibilidad de tumbar los asientos, y me gusta porque la acción se termina por completo al presionar esto. Tienen buenos resortes que hacen tumbar el asiento completo. Lo que sí podría criticar es que tiene este escalón y no tiene doble fondo para poder nivelarlo como tal. Y cerramos el portón, que también se podría cerrar con el pie si quisiéramos. A ver, el interior, primero mencionar la llave, que es, bueno, la que está usando últimamente el grupo Volkswagen. Ya esta la usaba el Octavia en el pre-facelift, y bueno, no tiene más funciones que solo aperturar y cerrar el auto y abrir el maletero. La puerta, a ver, tiene varias funciones. Primero hablar de lo que es la calidad, muy buena, de muy buenos materiales. Acá tendremos una especie de alcantara que se siente de muy buena calidad, acolchado lo que es acá, y las puertas que, bueno, al igual que la generación o pre-facelift del Octavia, vienen forradas en lo que es alfombra en esta zona. Tenemos la posibilidad de lo que es la apertura de portón acá, y que tiene la posibilidad de poner seguro a cada puerta de forma individual en la zona trasera. Tendremos acá lo que es la calefacción y poder ocultar los retrovisores si quisiéramos, y no mucho más. Siguiendo por acá, bueno, tendremos ajustes de las luces, que en este caso, bueno, este auto tiene ajuste de las luces para mal tiempo, que eso se agradece. Y por acá tendremos lo que es para colocar monedas, que en la parte de abajo está cubierto de alfombra para que cuando pongas monedas no vayan sonando. Mencionar que los pedales son metálicos, y el asiento que, bueno, se ajusta desde acá lo que son las dos memorias que tiene, y la función de masaje que se activa desde acá. El ajuste obviamente también es eléctrico, por eso tiene memoria. El cuadro de instrumento, que sigue siendo el mismo, capaz lo que cambia son algunos diseños, pero sigue dándote la misma información. Acá puedo ir cambiando lo que son las diferentes tres vistas que tiene, y acá puedo ir cambiando lo que son los diferentes fondos de pantalla, por decirlo así. Ese se puede personalizar si quisiéramos. Este sería con la navegación, y este es un poco más simple. Si presiono la rueda, puedo ir cambiando los laterales, la información que tengo, que eso también está bastante bien, y esos serían los ajustes que puedo hacer en cuanto al cuadro de instrumentos. Acá puedo ver la asistencia de conducción, por lo menos ahí tengo el Line Assist activado, y aquí puedo ir cambiando si quiero activar el limitador o regulador de velocidad. En lo que es por esta zona tengo el control de voz, que este auto, al igual como vimos en el Skoda Kodiaq, tiene un asistente de voz que es medio torpe. No puedes hacer muchas funciones interesantes, por decirlo así. La única interesante que rescato es que puedes controlar el climatizador. Por lo menos ahorita tengo en 22 y 23, puedo decirle: cambia toda la temperatura a 21 Aquí grados. Tienes un resumen de las funciones que puedes utilizar. De acuerdo, ajusto la temperatura a 21 grados. Bueno, ahí se medio entorpezó, pero hizo la función que tenía que hacer, cambiar la temperatura a 21 grados de todo el habitáculo. Eso está bastante bien. Y bueno, terminando por acá, podemos cambiar lo que son las emisoras y subir volumen en esta zona. Por acá tendremos lo que es el control crucero adaptativo con el ajuste de las intermitentes. Y por acá tendremos las paddle shift, que tiene este BRS. Bueno, también tiene la versión automática del Octavia como tal. Siguiendo para el infoentretenimiento, sin duda, este es el gran atractivo que ganó el Octavia como tal, porque ahora tiene un infoentretenimiento mucho más adaptado a la época. Bueno, es casi lo mismo a lo que habíamos en el Kodiaq. Tiene casi las mismas funciones, capaz algunos diseños diferentes, pero tendrá esta pantalla que es como la principal. Y bueno, aquí también medí lo que es el nivel de aceite, porque este auto tampoco tiene varilla para medir el aceite, cosa curiosa. Bueno, aquí puedo controlar acciones del climatizador, pero también tengo un botón específico para eso, que sería este, donde aquí, bueno, controlo ya sea la temperatura, por donde sopla, y diferentes funciones. También la función de controlar el asiento trasero y bloquearlo, también apagarlo. Aquí tengo funciones directas a lo que es multimedia, el teléfono, la navegación. Este auto tiene navegación propia. En este caso, los dispositivos que estuviesen conectados. Aquí aplicaciones, que en teoría solo tiene dos, que sería el climatizador y lo que es la asistente por voz, y no mucho más en lo que es la parte de abajo. Bueno, en los laterales tenemos la función de lo que es el calefactor de los asientos, y aquí podemos hacer configuraciones del auto como tal. Tendremos la opción de ver opciones del vehículo, en este caso datos de viaje, luz interior, asientos. Esto tiene para activar la función de acceso confort. Cada vez que prendo y apago el auto, el asiento se retraerá para mejorar lo que es la salida. Datos de viaje, puedo cambiar, bueno, restablecer lo que es el odómetro, y acá cambiar la intensidad de la luz del interior. En datos de afuera,
puedo cambiar el comportamiento de los retrovisores, cuando pongo marcha atrás que se baje el lado derecho, o cuando prendo y apago el auto que se oculten o no. Tengo el comportamiento de las luces, que bueno, aquí tiene muchas funciones para cambiar: el Dynamic Light Assist, luz de curva, sensibilidad de la luz de cruce automático en caso de lluvia, intermitentes comfort. A ver, siguiendo por lo que es la parte de arriba, ya vimos vehículos, asistencia, que en este caso serían estas: Lane Assist, advertencia de falta de atención, advertencia del cansancio, y Side Assist, asistencia de cambio de carril. Tengo la vista 3D de estas mismas asistencias, y eso sería en lo que es la parte de asistencias. El aparcar, que te muestra función, aprovechamos de ver la cámara de 360 grados, que a ver, se ve medianamente bien. Está bien que tenga cámara de 360 grados, pero cuando estás maniobrando, la cámara tiene como una latencia, en especial la parte delantera, y eso no me gusta. Se agradece tener cámara, pero creo que hace falta un ajuste de tuerca en lo que es la latencia del video como tal. Y bueno, por acá tendremos los perfiles de conducción, que aquí tendremos los que ya están predeterminados, y el que nos interesaría aquí es el individual, dado que este te permitiría cambiar en los 16 puntos de configuración que tiene la suspensión, que en verdad es uno de los fuertes de este Octavia BRS. También, bueno, podemos cambiar la dureza de la dirección, la respuesta del acelerador, la asistencia de iluminación y el climatizador. Siguiendo por acá, bueno, podemos configurar la luz ambiental con perfiles predeterminados, o el individual, que te permite cambiar entre el color alto y el color de las zonas de abajo, y el sonido, que bueno, también está firmado por canto, y este no suena tan bien como en lo que es el Kodiaq, pero bueno, se agradece por lo menos tener un sonido firmado por alguna empresa de especialista en sonido. Y bueno, aquí podemos hacer ajustes de lo que es el infoentretenimiento y no mucho más. Hay que mencionar también que, al igual como vimos en el Kodiaq, estas funciones son configurables y puedo configurarlas por diferentes, ya sea activar el Lane Assist, funciones del vehículo, desactivar el sensor volumétrico y diferentes acciones que estamos viendo en pantalla, y eso está bastante bien. Acá, bueno, podemos subir y bajar el volumen, y aquí tengo este botón que debe tener una función oculta, pero no logro que haga nada acá tampoco, que como vimos en lo que es el Skoda Kodiaq. Eso sería lo que sería el infoentretenimiento. También mencionar que aquí esta barra es para subir y bajar el volumen. Si uno va haciendo así, sube y baja el volumen. Ahorita, como no estoy en ningún lado, pero si me pongo en la radio, como puedes ver, bajo y subo el volumen en ella. Y aquí lo puedo apagar. En la parte de abajo tenemos atajos directos que se agradecen. Por lo menos aquí puedo ir en estos diferentes atajos, que son apagar el Start Stop, desconectar el control de estabilidad y también ponerlo en modo Sport, el control de estabilidad, la vigilancia del habitáculo y el control de presión de los neumáticos. Acá también tengo un botón directo para el modo de manejo, que si voy presionando me va pasando entre los diferentes. Aquí para activar la función del par, que sería la cámara de 360 grados con sus sensores. Aquí para las intermitentes, cerrar el auto, y opciones del climatizador, que sería una, ir al menú, y la otra para desempañar todos los vidrios y solo la luneta trasera. En la parte de abajo ganamos un cargador por inducción, que adicional está lo que es ventilado, y eso se agradece. Mantenemos los dos puertos USB y la palanca, que a diferencia de la versión anterior, esta elimina ese ruido raro que hacía cuando colocabas pared. Eso también pasó en lo que es el Audi A3, y eso se agradece. Se nota que le hicieron un retoque al interno de este mecanismo. Más abajo tendremos lo que es el freno de mano electrónico con el auto hold, y abajo tendremos este objeto que es para colocar tu teléfono, lo cual también se agradece, bien incluido, y lo que es el box central, que se ajusta longitudinalmente y de altura. Bueno, los asientos, que son hermosos como pudimos ver, y esta zona que se ajusta en lo que es longitudinalmente. Siguiendo por lo que es la guantera, hay que decir que está, bueno, amortigua su apertura y no tiene lo que es climatizador. Tiene por lo menos luz ambiental y está forrada en lo que es alfombra. La calidad de los materiales obviamente muy buena. Esto es plástico y aquí tendremos una especie de alcántara, retrovisor electrocromático, luz LED para todo el habitáculo. También tendremos luz para lo que son los tapasoles y un lugar para guardar tus gafas como tal. Eso sería lo que es el interior. En la parte delantera veamos la zona atrás, que tiene bastantes cosas. A ver, en la zona trasera el espacio es muy bueno, abundante, como siempre ha sido característico de este auto. Como puedes ver, bueno, yo no soy la referencia en cuanto a altura, pero el espacio es bastante sobrado. También en cuanto a amenidades, sigue manteniéndose igual al BRS anterior. Tendremos climatizador, como pudiste ver adelante, que se puede controlar también desde acá atrás. Lo que sí ganamos es esta como especie de consola central que se puede sacar también si quisiéramos, es muy fácil de sacar. Y tiene estos dos portabebidas. Tendremos dos puertos USB tipo C, eso ya lo manteníamos. Y la calidad de los materiales, eso sí, aquí ya empeora como tal. Lo que sí, bueno, mantiene lo que vimos al frente, que es como esta especie de microfibra. Aquí es un poco acolchado, y la alfombra en la zona de abajo, eso sí se mantiene. Eso está muy bien, eso ni siquiera
en lo que es el Kodiaq se mantiene en la zona trasera. En cuanto a manidades, a ver, hay muchas. Primero, para guardar objetos tenemos esta que es más pequeña como para tu teléfono. Tendremos este apoyabrazo con su portabebidas, que adicional, como vimos en el maletero, tiene este objeto que lo podemos usar ya sea acá para poner tu teléfono, o en lo que es el asiento trasero también si quisieras poner una tablet, porque esto se estira para poner algo más grande. Está bastante bien, bastante práctico este accesorio como tal. Y a ver, los asientos son bastante buenos, te agarran bien, no son tan embullidos como adelante, pero igual están bastante cómodos como tal. Tendremos iluminación LED en lo que es la parte de arriba, y la altura del techo es relativamente buena. Para hacer un sedán que en la parte de abajo decaen mucho, estoy bien en cuanto a altura en el techo como tal. Bueno, ya estamos en la prueba de manejo de este Skoda Octavia BRS. Y bueno, vamos a empezar hablando por lo que es capaz el punto más importante de este sedán como tal, que es su motor, que es bueno, lo cual también Skoda te va a cobrar mucho más en comparación a una versión normal. Ahora mismo no lo sé. El asistente de voz es demasiado entrometido. A ver, hay que mencionar que este auto, bueno, yo no tuve la suerte de manejar el BRS pre-facelift, por decirlo así que no puedo mencionar cuánta potencia se podría sentir que se gana. A ver, es un auto bastante potente, potencia no le va a faltar. Yo creo que está bien justificado ese sobreprecio que estás pagando por este BRS, porque la entrega de potencia es demasiado buena. La caja, bueno, DSG-7, muy buena también, hace los cambios muy rápido. También en modo comfort es bastante confortable, hace los cambios ni te percatas. Así que en cuanto a potencia, este auto está de sobra. Por ahí se podría criticar, claro, son 265 caballos de fuerza, 370 Nm de torque, que solo yendo al eje delantero podríamos decir que pierde potencia como tal, porque a ver, estamos hablando que es mucha potencia solo para el eje delantero, pero este auto tiene dos cosas. Primero, el control de tracción, que funciona muy bien, es uno de los mejores controles de tracciones que he visto, porque hace repartir la potencia de una forma muy eficiente sin perder potencia en ningún instante, y eso se nota muchísimo más que lo que vimos en el GLI, donde tenía menos potencia que este, pero perdía mucha reacción en patinar las ruedas del eje delantero. Acá sin duda está mucho mejor resuelto el control de tracción. Y otra cosa que también está muy bien resuelto, el control de diferencial electrónico, que eso ayuda, bueno, a repartir la potencia justa a una rueda u otra dependiendo en la curva que estemos. Así, en cuanto a potencia, este auto está bastante bien logrado. En cuanto a suspensión y balanceo, a ver, la posibilidad de poder configurar esto, en especial en autos de esta gama, que podríamos llamar como gama generalista, porque sí, este auto es caro, pero sigue estando muy por debajo a autos de potencia similar o potencia premium, por decirlo así. Así que la posibilidad, como te digo, de controlar la suspensión es un plus muy bueno que tiene este auto, porque entre el punto más suave, en verdad se nota mucha diferencia al punto más deportivo, fuerte, por decirlo así, dado que, bueno, te estaré mostrando imágenes como en el punto más suave la suspensión literalmente parecen dos alas, rebota mucho, que a ver, eso es bueno para lo que es conducción de ciudad, pero en el punto más duro esto se pone en un punto muy rígido, y en verdad esto se aprecia mucho para lo que es conducción deportiva o de carretera, dado que el auto no va a hacer balanceos bruscos y se va a comportar bastante bien. Así que el auto en verdad tiene esas dos posibilidades que en verdad se agradecen, porque en autos de este segmento es raro ver suspensiones adaptativas y que se comporten tan drásticamente entre un punto y otro. En cuanto a la dirección, a ver, también en los modos Sport o modo Comfort cambia su dureza, y eso se agradece porque se nota la diferencia entre el punto más confortable, por decirlo así, porque gana muchísima asistencia, y en el modo deportivo gana mucha dureza, lo que aumenta su precisión. En cuanto a insonorización, capaz ahí es donde este auto se decae, porque sí, se puede sentir un auto bastante ruidoso en la rodadura, también en los ruidos de los laterales, pero bueno, es algo típico de este segmento y de esta plataforma como tal, así que es algo que vas a encontrar hasta en la Skoda Kodiaq, como vimos en la review. A ver, los consumos se supone que es algo que ha mejorado a lo menos en lo que es la ficha de homologación, pero a ver, no es un auto que busque ser económico en cuanto a consumos, pero también no es tan malo. Por lo menos ahorita, bueno, recién prendí el auto y estoy dando apenas las primeras vueltas de este día y me está dando 6,4 km por litro, pero estoy en un entorno de ciudad. Pero según la ficha, este auto tengo entendido que puede hacer entre 12-13 km por litro en ciudad, y en carretera 17, con suerte 18. A ver, considerando que es un motor 2.0 con un auto que busca un enfoque deportivo, no está nada mal. Ahora, bueno, vamos a ponerlo en modo Sport.
Y bueno, y a diferencia a lo que vimos en la Kodiaq, acá sí tengo la posibilidad de desactivar el control de tracción. Y como vimos también cuando estuvimos viendo el infoentretenimiento, tengo esta opción de control de tracción deportiva, que esto ayuda a lo que es un reparto más óptimo de lo que es la potencia de la aceleración en una arrancada. Estamos esperando que la zona se despeje para poder hacer una prueba de aceleración. Bueno, para usar lo que es el launch control simplemente tenemos que frenar completamente, poner modo Sport, apagar el control de tracción. Frenamos. Ahí por alguna razón se activó el launch control y patinó mucho las ruedas. ¿Verdad? Aquí en esta Octavia, no sé, a diferencia del GLI, siento que me cuesta más activar el launch control. Y hago, bueno, lo que se tiene que hacer, que es apagar el control de estabilidad, poner modo Sport y acelerar a fondo mientras presionas el freno. Pero acá no sé, me cuesta accionarlo por algún motivo. En este caso vamos a poner ahora, para ver si es esto, no creo, que es desactivar el control de tracción por completo. Que es decir, no ponerlo en modo Sport. Es un auto bastante picante. Bueno, vamos a ver si acá me permite activar el launch control. Hacemos nuevamente lo mismo, frenamos completamente. Ahí sí, aunque patina mucho. Frenamos. Sí, sin duda patina mucho con este modo normal de la desactivación del control de tracción. Pero en verdad me encanta este auto en la aceleración. Se siente una diferencia muy notable entre el GLI y el BRS. Aquí sin duda está mucho mejor optimizado como tal. Pero sí noto que, bueno, en el modo normal de desactivación del control de tracción patina más, pero entrega más potencia. Entonces como para ponerlo a velocidades más altas. Y me encanta tener un botón directo para por lo menos ya sea poner modo normal y también para poder desactivar o activar el control de tracción. Creo que estoy diciendo mucho la palabra control de tracción. El ruido que te da el motor afuera no se nota tanto porque bueno, hice unas pruebas de sonidos y en verdad no se nota tanto como uno quisiera. Pero eso se puede mejorar, bueno, en el aftermarket con algún mejor sistema de escapes. Adentro se escucha como si hubiese un sonido, pero estoy 100% seguro que es artificial, no viene del motor. Pero no se siente tampoco tan buscado, en verdad está bien logrado, no es tan entrometido. Lo que sí, bueno, no te da la posibilidad de controlarlo, eso no me gusta porque si lo quiero desactivar no tengo esa opción. A ver, en cuanto a ayuda a la conducción, este auto capaz lo que me falta es control crucero adaptativo. Al igual que el Kodiaq, no entiendo por qué no lo colocan control crucero adaptativo a los Skoda últimamente, pero a lo menos tendremos mantenimiento de carril, cosa que no tenemos en el Kodiaq. Y a ver, funciona bastante bien. Adicional, más allá de mantenimiento de carril, tiene asistencia de carril que te permite como que si tú pones la intermitente el auto va a terminar la acción como tal. En cuanto a visibilidad, a ver, es un auto que está bien, los espejos tienen su punto exacto. Capaz, bueno, pasa en todos los Octavia, en la parte de atrás tienes bastante punto ciego en los laterales, por lo menos acá se agradece tener sensor de punto ciego y que están por de los lados de los retrovisores, eso me gusta, se nota mucho más, pero la visibilidad sí, no es la mejor que tiene Skoda en algunos de sus autos. Consideraría que esta es la peor. En cuanto a comodidad de los asientos, a ver, me gustan mucho y especialmente por la función del masaje, porque se siente mucho que lo infla, desinfla. Es lo único que va a hacer, desinflar e inflar lo que es el apoyo lumbar. Pero yo creo que esto en un viaje se aprecia mucho porque tanto tiempo en la misma posición es lo que te fatiga. Y esto como que te va cambiando la posición, realmente ayuda. ¿Verdad? Estoy encantado con los asientos, me están haciendo masaje y se nota mucho el apoyo que te da. Y sin duda te va a apoyar mucho más cuando hagas viajes largos con este auto. Ahora, ¿realmente vale la pena este Skoda Octavia BRS? Si lo comparo con el GLI, sí, está un poco más caro. Un poco, pueden ser 2 a 3, 4 millones, si no me equivoco. Y sí, es bastante caro, pero yo creo que todo se justifica por dos características que tiene, o tres, que tiene este auto.
Primero, una sería el control de tracción y el bloqueo de diferencial electrónico, porque en verdad actúan muy bien, me gusta eso, se nota una diferencia muy notable en comparación al GLI. La otra sería que la suspensión adaptativa también es algo que se agradece, porque entre un punto y otro literalmente son dos autos diferentes. Es una de las suspensiones adaptativas, a lo menos de marca generalista, que he podido probar de mejor eficiencia. Y la otra, que bueno, es un plus para mí, que es la iluminación matricial, eso que no lo tiene el GLI. Bueno, el GLI lo que sí podría presumir en comparación a este es que gana asistencia a conducción un poco más completa, tiene control crucero adaptativo, cosa que no tiene acá este, y también que es una cosa muy criticable. Pero bueno, por lo menos tiene cámara de 360 grados, que también es un punto critical de este auto, porque a ver, sí, tiene cámara de 360 grados, pero tiene esa latencia que no me gusta mucho. Por lo menos vamos a ver si la puedo poner ahorita para que veas la latencia. A veces se pega más de lo común, pero bueno, también no la puedo poner cuando gano velocidad. Pero tiene, como te digo, esa latencia que no me gusta, se siente bastante pobre. Entonces, al fin de cuentas, ¿vale la pena? Yo creo que sí, en verdad. Me lo compraría sin dudarlo. Una de las mejores recomendaciones que puedo hacerle a alguien que busca un auto deportivo es este. Sin duda vale cada peso. Y antes de concluir este video, primero, bueno, agradecerle como siempre a Classic Car por haberme facilitado esta unidad. Si quieres cotizar con ellos, te invito a usar mi código PARILICARS. Esto te ayuda a tener como alguna especie de descuento en tu cotización de cualquier Skoda, no solamente de este que estamos grabando. Y bueno, también agradecerte a ti por llegar a esta parte del video. Como siempre, también te invito a suscribirte, dale like, eso es un gran apoyo para mí. Y por último, a invitarte a ver mi lista de infaltables de Mercado Libre. Te dejaré un link también por acá arriba para que puedas ir a cotizar mi lista de artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Así que con eso concluyo el video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.